Muy buenos días, damas y caballeros. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios haya venido a sus hogares, a su corazón. Tenemos el privilegio, tenemos la bendición de estar nuevamente en los estudios del ministerio del evangelista, a predicar a todos ustedes el mensaje de Dios. Desde los estudios del ministerio del evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión, la misión de este ministerio, es guiar a las personas a una relación más íntima con nuestro Señor Jesús. Hermano, amigo en Cristo, el tema de este día es confesión y arrepentimiento. Abramos nuestras Biblias y leemos en el libro de Salmos 32, versículo de 1 al 10. Dice la palabra: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tus manos. Se volvió mi vendor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto oraré a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debo andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetos con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia de Dios. Confesión y arrepentimiento. Pensemos muy bien que este ministerio difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Ahora bien, confesión y arrepentimiento es un buen tema para este ministerio. A lo largo de los siglos, muchos creyentes agobiados por el conocimiento de sus propios pecados han encontrado en la palabra de los salmos confesión, un rayo de esperanza. El salmista elevó a Dios tanto la profundidad de su dolor y arrepentimiento al mismo tiempo, como también gozo al ser perdonado. El gozo más grande de nuestros días es cuando sabemos que Dios ha perdonado nuestras faltas, nuestros errores, nuestros delitos y nuestros pecados. El salmista elevó a Dios tanto la profundidad de su dolor y arrepentimiento, como también
gozo al ser perdonado. El gozo al ser perdonados. David se llenaba de gozo al saber que Dios respondería a su confesión y arrepentimiento. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto sus pecados. Dice versículo 1. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. David expresa el gozo del perdón en versículo 1. Dios lo había perdonado por los pecados que había cometido con Betsabé y Urías. El perdón nos da el verdadero gozo, hermano. El perdón nos da el verdadero gozo en nuestras vidas diarias. Cuando sabemos que Dios ha perdonado nuestras faltas, nuestros errores, nuestros delitos y nuestros pecados. Es un verdadero gozo. Solo cuando pedimos a Dios que perdone nuestros pecados, sentimos ese gozo real y nos libra de toda culpa y de toda impureza. Dice versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, dice versículo 2. Dios quiere perdonar a los pecadores. El perdón ha sido siempre parte de su naturaleza, bondad y amor hacia nosotros. El perdón se lo anunció a Moisés, Jehová fuerte y misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, y que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, rebelión y pecado, dice el libro de Éxodo 34, versículos 6 al 7. Se lo reveló a David y lo demostró a todo el mundo dramáticamente, dando a su único hijo Jesucristo. Lo podemos saber en Juan 3:16. David dice, bienaventurado, afortunado y gozoso a quien Dios le concede perdón. Dice David, mi pecado le declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Qué bueno es, hermanos, saber que Dios puede perdonar nuestros pecados. No podemos encubrir nuestros pecados. Tenemos que abrir nuestro corazón a Dios y decirle, Señor, perdona mis faltas, perdona mis errores, perdona mis delitos y perdona mis pecados. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué es la confesión? Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es la confesión? ¿Qué es la confesión de pecados? Confesar es decir con la boca aquello que se ha hecho y reconocerlo como pecado en una forma clara y total. Eso es confesar nuestros pecados. Debemos confesar nuestros pecados sin demora, con humildad y arrepentimiento. Pero, ¿qué es el arrepentimiento? Regresemos a eso también. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio total de idea. Es un cambio total de idea. Es un cambio total de idea y dirección de andar. Implica sentir pena profunda por el pecado en que vivimos. La convicción verdadera se caracteriza por el sentimiento sincero de haber pecado y debemos de afirmar nuestra intención de abandonar el pecado a fin de servirle a Dios con fidelidad y con un gozo grande en nuestro corazón, con un corazón limpio. Hermanos, recordemos, dice la Biblia, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Dios describe a algunas personas como el caballo y la mula,
que necesitan ser controlados por frenesíos y cabestros. Eso es lo que dice versículos 8 y 9 del Salmo 32. Pues en vez de permitir que Dios los guíe paso a paso, se alejan de Dios y no les dan otra alternativa a Dios más que traer disciplina a nuestras vidas diarias. Hermanos, Dios debe usar la disciplina y el castigo que les sigan siendo útiles. Pero Dios desea guiarnos, no con disciplina, pero Dios desea guiarnos hoy con amor y sabiduría en lugar de castigo. Siempre nos ofrece guiarnos a lo largo de nuestras vidas por el mejor camino. Abraham fue justificado por su fe. David fue justificado por su fe. Nosotros hoy en día somos justificados por la fe. Pablo dice, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Hermanos, podemos llegar a una conclusión esta mañana. Espero en Dios que usted haya aprendido en respecto a confesión y arrepentimiento. Nosotros que vivimos bajo la gracia podemos llamarnos más, nos podemos llenar más de gozo, aún mucho más debido a que comprendemos más y tenemos más aún a Dios. Nos ha demostrado que está dispuesto a perdonar debido a que su juicio sobre el pecado fue satisfecho por la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz. Dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice 1 Juan 1:9. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Pablo diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecados. ¿Qué haremos con la culpa, hermanos? Miremos hacia arriba, miremos hacia Dios. Hoy es el día que podemos pedir perdón, confesar y venir en arrepentimiento. Amados hermanos, ¿qué hacemos con la culpa? El rey David cometió pecados tanto como adulterio, homicidio, mentiras y aún así experimentó el gozo del perdón. Asimismo nosotros podemos gozar el gozo del perdón. También nosotros podemos experimentar el gozo del perdón si nuestro arrepentimiento implica una pena profunda por nuestros pecados, si nuestras confesiones o si nuestras convicciones son verdaderas. Hermanos, dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que Dios me los bendiga y que Dios bendiga América. God bless you and God bless America.